Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este Abril Lecturas 1000. Les saludo en nombre de la Corporación de Libro de Lectura y Penguin Random House. Hoy hablaremos de amor, de mujeres, de literatura, de pasión e intimidad. Conoceremos en profundidad a una apasionada e intensa Gabriela a través de sus cartas de amor hacia Doris, de donde también se da a conocer la vida tanto doméstica como intelectual y social de nuestro Premio Nobel de Literatura. Doris, vida mía, reúne 183 cartas, si no ahí me confirma la Dani, de Gabriela Mistral a Doris Tana, escritas entre 1948 y 1956. Estas cartas son parte de los 278 documentos que se encuentran dentro de la Biblioteca Nacional. Bueno, ¿y quién mejor para hablar y conversar sobre la última etapa de vida y el gran amor de Gabriela Mistral que Daniela Chute González, editora de este magnífico libro? Dani, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en esta conversación. Voy a contar un poquito. Daniela es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica de la Universidad Católica y máster en edición de la Universidad de Salamanca. En el año 2001 integró el equipo de portal de Memoria Chilena cuando comenzó Memoria Chilena y entró como ayudante de investigación, luego pasó a ser editora y hoy día es la coordinadora de Memoria Chilena desde el 2008 y de Memoria Chilena, de Chile para Niños y de la Biblioteca Nacional Digital. O sea, realmente en sus manos está todo la posibilidad de entrar a distancia a toda nuestra memoria literaria y histórica. Su conocimiento de literatura chilena no solamente este libro, sino que además tiene proyectos editoriales como Luis Oyarzún, Take of a Ride, escritura de paso de diarios de Juan Emal, y Gabriela Mistral, Cartas para Muchos, entre otros. Además formó parte del equipo de investigación de Niña Errante, que finalmente fue el primer libro que nace de la recopilación de todas las cartas que se entregan a la Biblioteca Nacional en 2009, y también estuvo a cargo de la investigación del libro Vivir y Escribir, que son prosas de autobiografía de Gabriela Mistral, además de otros libros, y bueno, por supuesto, este libro que salió este año, 2021, o sea, está salido del horno, Doris, vida mía, que fue editado y investigado por esta experta Daniela Chute. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Dani, bueno, muchas gracias por la invitación también a la Corporación del Libro, por este espacio para poder conversar y contarles un poquito más de Doris, vida mía. Sí, Dani, la verdad que es un libro apasionante. Uno empieza a leer la primera carta y quiere saber la segunda y después la tercera, y es maravilloso lo que hace también en la carta, como que uno entra en el autor desde otro lugar. Conocemos a Gabriela desde su poesía y ha sido impresionante cómo la hemos ido conociendo de a poco, cada vez más. La época nosotros de chicas, esa poesía para niños, que finalmente tampoco era tan para niños. Después nos empezamos a conocer un poquito más cuando llegaron quizás estos documentos a Gabriela Mistral, o sea, a la Biblioteca Nacional, y que ustedes dieron un poco más a conocer. Y hemos empezado a conocer diferentes facetas de Gabriela Mistral. Su amor es lésbico, que en un minuto no se sabía, debido a varias razones, quizás porque no teníamos los documentos, quizás porque había siempre sido mirado por una academia que no quería enterarse de esta parte de Gabriela, o por otros motivos. Y hasta ahora que hemos llegado a un punto en que Gabriela Mistral nos hemos apropiado de tal forma que también es una bandera de lucha para muchas minorías o para las mujeres en sí. Entonces, es bonito que sale este libro en un momento que creo que el papel de la mujer está como poniéndose en un lugar que es fundamental en este cambio social, pero también es mirar a esta autora, a Gabriela, que la hemos visto siempre como, y que la seguimos viendo a través de tus cartas, pero siempre ha sido una gran educadora, una mujer una embajadora de Chile en el mundo finalmente, un premio Nobel de Literatura que sigue siendo la única mujer que en Latinoamérica en ganar este premio, pero no teníamos esa intimidad de la Gabriela, y estas cartas nos muestran esa otra Gabriela, esa Gabriela íntima, humana, enamorada, desenamorada, como con toda esa beta. Entonces, Dani, ¿qué pasa si yo voy a leer el primer párrafo, la primera carta,
para que ahí entremos y nos demos todo. Dice así. A ver, no. Espérame, lo tengo marcado acá. Cara señorita, su bella carta cordial me ha conmovido. Yo no me merezco ese cariño suyo y menos esa admiración, pero a los viejos profesores nos gusta ser queridos de los jóvenes, con o sin derecho a ello. Téngame usted por amiga suya. Nos hemos reunido en un mundo muy noble, en la obra de nuestro venerado Thomas Mann. Así inicia la primera carta del libro, que es en el fondo muestra la primera carta que se manda Doris con Gabriela, a partir de este amor que tienen por Thomas Mann. Dani, a ver si nos puedes contar un poco este inicio de esta relación de Doris con Gabriela. Bueno, esta historia en realidad parte 2 años antes. En el año 46, a Gabriela Mistral le invitan de Bernard College a dictar una conferencia, era como una reunión con las alumnas de Bernard College, durante ese evento, en el fondo, Gabriela Mistral presenta una conferencia sobre la xenofobia, y la forma en la que ella entendía la xenofobia era el miedo a las personas y a las cosas distintas de nosotros mismos. En algún lugar de la audiencia, y cómo esta xenofobia en el fondo está cada vez más infectando el mundo y qué sé yo. En alguna parte de la audiencia estaba Doris Dana, y cuando termina esta conferencia, ella intenta acercarse a saludarla, pero después, algunos años después, le cuenta que la vio tan rodeada de gente y un poco incómoda en el fondo por toda la atención, que no quiso incomodarla más y no se acercó a saludarla en el fondo. Pero esa fue la primera vez que en esa época, Dani, se vieron. Gabriela Mistral tenía 56, 7 años, y Doris Dana 26, 25, 26 años. Claro. O sea, había una diferencia enorme. Entonces, en el fondo, ese susto de Doris Dana miraba a Gabriela como alguien mayor, como, imagínate, había ganado el premio Nobel hace poco, entonces era todo como un personaje que era difícil de entrar. Claro, y además, la carta que tú leíste es la respuesta a una primera carta. Bueno, después pasan 2 años más o menos, y en marzo del año 48, Doris le envía a Gabriela una primera carta, que la respuesta es la que tú leíste, y en esa carta, con esa carta iba un ejemplar del libro The Statue of Thomas Mann, que fue publicado, es una antología publicada en el año 1947 por Charles Snyder, y dentro de los textos que se incluían en la antología estaba una traducción que había hecho Doris Dana del texto El otro desastre alemán de Gabriela Mistral. Y en el fondo la primera carta es un poco como le hace llegar el ejemplar con toda su admiración, sus deseos de conocerla y qué sé yo. Y es súper interesante también cómo en estas primeras cartas también vemos esto que tú dices, como la admiración, cómo se conducían. En el fondo hay una relación un poco como de discípula maestra, o de una cierta como, no quiero decir jerarquía, pero hay una admiración que es súper manifiesta y evidente. Y después también es bonito como esa es el tono de la relación, y ciertas cláusulas que son muy propias de ese tipo de relación van cambiando y van como profundizándose en el fondo. Sí, yo creo que eso es precioso, es como conocer la evolución de una relación amorosa, como parte, como tú decías en este caso, por la admiración, y cómo poco a poco empieza a entrar el cariño y después el amor, y eso acá es muy lindo porque uno entiende ese desarrollo a partir de, bueno, porque finalmente es Gabriela Mistral, no otra persona, entonces para ella las palabras tienen un peso fundamental, y es de cómo la saluda a ella, porque parte con cómo se despide, y eso es muy lindo, Dani. Realmente tú cuando, porque en el fondo lo que tú hiciste, que hay, para que la gente que no sabe, la Dani, bueno, como trabaja en la Biblioteca Nacional, ya había hecho un trabajo con las cartas de Gabriela hacia Doris, en Niña Errante, donde finalmente lo que se hizo fue recopilar todas las cartas que habían llegado para ponerlas a disposición del público, que la gente pudiera verlo y no sé qué. Como que era la primera documentación grande que había llegado sobre Gabriela. Pero en este caso lo que tú hiciste fue un trabajo mucho más de una narración, un relato, en el fondo. Entonces uno va leyendo ese camino que tú fuiste construyendo a partir de tu selección de cartas,
que es muy bonito, y una de las cosas que uno da cuenta, aparte de después nos vamos a meter más como en la relación más íntima de ellas, son esas palabras desde los saludos hasta las despedidas. Eso como en tu elección de carta y en la forma como al hacerla cronológicamente se notaba por esos saludos. ¿Tú podías identificar también el momento en que estaba la relación por esos saludos? Quisiera volver un poco antes a lo de Niña Errante. Me parece y a la disponibilidad del archivo de Gabriela Mistral en la Biblioteca Nacional. Me parece que es súper importante decir, está puesto en el libro también, que todo el legado que recibió la Biblioteca Nacional, todo el legado de Gabriela Mistral que se recibió en el año 2009, está disponible de forma completa a través del sitio de Biblioteca Nacional Digital en la sección del archivo del escritor. De hecho, este libro entero se hizo a partir de las transcripciones de las digitalizaciones disponibles en el sitio. Y también me parece importante mencionar que la primera versión de este libro, que la edición estuvo a cargo de Pedro Pablo Segers, que se publicó en el año 2009, efectivamente corresponde, en el fondo era la primera vez que estos documentos se publicaban. En ese sentido, me parece a mí que era necesario y importante el gesto archivístico, en el fondo, de disponibilizar todos estos materiales, no proponiendo una lectura quizás sobre ellos, sino en el fondo disponibilizándolo. En ese sentido, por ejemplo, Niña Errante incluye las cartas de Gabriela Mistral, las cartas de Doris, también los telegramas que ellas intercambiaron, de tal forma que me parece que es un ejercicio archivístico interesante, importante y sobre todo significativo, porque era la primera vez que esos materiales eran publicados y editados, porque también, más desde el punto de vista de la metodología de investigación, quizá, o del acceso a los materiales, una cosa es que digitalizaciones de manuscritos estén disponibles en Internet, y otra cosa es la transcripción, la datación, la ordenación, y en ese sentido me parece a mí que Doris Villamía es el paso natural posterior. O sea, en el fondo ya están editados como en su totalidad, están disponibles, y en el fondo es, volviendo un poco a lo que decías respecto de los momentos, me parece que en el fondo era necesario, o atingente más que necesario, en el fondo proponer una lectura sobre esos documentos más editorializada, donde hubiera un hilo narrativo, o un ejercicio narrativo más que archivístico, y eso. Y efectivamente, volviendo un poco a los cierres y a los encabezados, es muy bonito también, como tú dices, en el fondo, cómo la relación va evolucionando de cara señorita a estimada amiga, o querida amiga, algo así, y luego ya en el fondo más marcadores como de cercanía, hasta que hay cartas que son simplemente mi amor, y los cierres, y los sobrenombres también, Doricín, Doriña, que van surgiendo en determinados cara momentos. Cara señorita, amiga mía, cara Doris, cara y linda Doris, Doriña, niña vagabunda, Doris mía, olvidadiza Doris, niña mala y ajena, amor, Doris Danita, loquita mía, Doris amada. Sí. Bueno, y también con los cierres, hay cierres de cartas que son, hay algunos que, bueno, como tú dijiste, hay encabezados que son bien, un poco duros a veces, como niña vagabunda, niña olvidadiza, sí, que claro, tienen una cosa de cercanía y de cariño, pero también tienen su posible doble lectura. Y los cierres también de muchas de las cartas son quizás duro, a veces duro, más... duro, muy cariñoso. Claro, y también a veces, en ocasiones son, por ejemplo, cartas que tratan netamente de temas domésticos, a veces como el cierre de la carta es casi la razón por la que están dentro del libro, en el fondo. Hay uno que es como que te guardo sobre mi pecho, te recupero, te pierdo, te tengo, bueno, hay cosas, bueno, como tú decías, en el fondo, Gabriela Mistral es muy consciente, o sea, como todo escritor en realidad, es muy consciente y muy precisa en el uso del lenguaje, entonces... es un lujo leerla. Dani, sí. Me gustaría preguntarte, para después meternos como en la relación de las dos,
tú tomaste una decisión editorial que no es menor, que es en el fondo que son solamente las cartas de Gabriela, sin las respuestas. Entonces uno como lector está al igual que Gabriela esperando la respuesta, como que uno siente también esa espera. Y es interesante porque quizás si uno tiene como un lado de estas misivas, estas cartas, esta correspondencia, que también cumple un tono, algo produce en el lector que no sería lo mismo si tuviera la respuesta de Doris. ¿Por qué tomaste esa decisión y qué querías lograr en uno como lector finalmente? Claro. Bueno, esa en realidad fue una decisión que tomamos con Paz Balmaceda, la editora del libro, y que además es necesario y importante para mí decir que fue ella quien me propuso este proyecto, en el fondo, de volver a visitar y revisar el archivo de Gabriela Mistral. Y yo creo que ahí hay bueno, también es importante decir que de Doris en el archivo de la Biblioteca Nacional no hay demasiadas cartas, deben ser 14, 13, 12, por ahí. No es un número tan grande de cartas. Hay más telegramas que otra cosa. Y también, en el fondo, la idea de Doris Villamía era un poco proponer un relato sobre lo que puede haber sido la vida de Gabriela Mistral durante estos 10 años de relación. Y el objetivo de eso, en el fondo, era poder dar cuenta un poco de mi lectura de Gabriela Mistral, de como la Gabriela Mistral que uno como investigador tiene como en la cabeza, uno como que o sea, por lo menos yo siempre me he imaginado más o menos cómo podría ser, y en el fondo este proyecto fue una preciada oportunidad para poder como compartir esa idea. Y en ese sentido, también era súper importante dentro de esa misma lógica poder aportar a construir un poco más la figura de Gabriela Mistral. Como tú decías al principio, en el fondo pasamos de la maestra abnegada que escribía poemas para niños, que en realidad no eran tan para niños, a una figura como más bien interpretada de una manera como más política. Por supuesto que era una persona muy política, pero en el fondo como que hemos ido pasando de etiquetas en etiquetas. Entonces también, como muy bien dice en el prólogo Alia Trabuco, el objetivo un poco del libro también era como hacer un poco más densa esta figura, como completar los vacíos que tenemos de Gabriela Mistral. También lo conversaba con Luis Cruz de la radio de la hora del museo, él hace la semana pasada. En el fondo ir dándole capas, ir dándole profundidad, sacar un poco esta idea de la Gabriela estatua a quizás la Gabriela persona. Y eso es importante, no porque como un afán folletinesco de saber cómo era su relación con Doris, ni mucho menos, sino que en el fondo, porque todos esos antecedentes, y mientras más compleja sea y más completa sea la imagen que tenemos, me parece a mí, sobre todo de personajes tan importantes como Gabriela Mistral, también situamos mejor el lugar desde el cual escriben. Y eso también nos permite un acercamiento quizás más informado a la obra. Y también pasa mucho me parece a mí, hay escritores que son más conocidos como por su personaje que por su obra. Entonces, como bueno, si esa es la aproximación, bueno, conozcamos mejor al personaje entonces, para que cuando demos el paso siguiente hacia la obra, tengamos una opinión más como contundente. Sí, y es interesante eso, Dani, porque finalmente Gabriela Mistral, como todo ser humano, es una mujer muy compleja, en el fondo, en entenderla, y hemos ido conociéndola a poco, pero faltaba también esa parte. Siempre y yo creo que ella se mostró, fue una mujer que le tocó difícil, que tuvo que posesionarse un papel en el extranjero, fue errante, fue realmente, iba pasando, no tuvo su hogar, venía de la pobreza máxima, fue premio, ¿no? O sea, era una mujer que uno podría decir que tenía un carácter como muy, el papel que nos hemos puesto, como tú decís, como estatua, como que la elevamos a un lugar como que se la podía, toda una mujer fuerte. Y en estas cartas uno ve que
que finalmente, igual que todo ser humano, que tiene ese lado más sensible, que también lo pasa mal por el amor, que también necesita esa otra persona, que me gusta en este sentido, como bueno, el proceso de conocer esta relación de principio al fin, no solamente como tú dices, como por conocer esa relación con Doris, sino que cómo finalmente una poeta, la gran poeta, se relaciona con el amor, desde una necesidad, desde una rabia, desde unos celos, y cómo eso, como tú dices, también alimenta su proceso literario, su proceso creativo. Claro, y además que también no, en el fondo, las cartas no solamente son como toda comunicación larga en una pareja, en una relación larga, quiero decir, de una pareja, evidentemente no se trata solamente de ellas dos, sino que también en el fondo hay muchos temas domésticos, está también la relación con otras personas, con su entorno, con su trabajo, las opiniones por el rol que ella desempeñó durante tanto tiempo. También evidentemente en las cartas están sus opiniones políticas, está su opinión sobre el voto, sobre el sufragio, sobre la democracia, sus temores sobre la guerra, sobre la situación económica de Chile, de Latinoamérica. Hay unas partecitas también en relación al premio Nobel o a la institución de los premios. También está la parte de su trabajo. Claro, por ejemplo, también está la parte de su trabajo, cuando ella le cuenta a Doris, por ejemplo, y que es algo que también es muy bonito ya, y quizás vinculándolo un poco más con su trabajo literario, si hay algo que es, junto con otros asuntos, un hilo conductor dentro del libro, es su trabajo en el poema de Chile. Hay una carta muy bonita en la que ella le dice: estoy trabajando en un poema que yo soy un niñito indiecito que camina por todo Chile. Le explica, por ejemplo, cómo es su proceso de corrección de los poemas. También están aspectos, volviendo al asunto doméstico, también está su permanente preocupación. Bueno, y a propósito de eso, hay un artículo muy bueno que escribió Magda Sepúlveda sobre la relación de Gabriela Mistral con el dinero, se nota mucho acá. Sí, que tuve la suerte de que ese texto fue Magda participó en la presentación del libro Carta para Muchos, y ese fue el texto que ella leyó, y es muy preciso en sus apreciaciones. Y claro, y en el fondo también está este tema del dinero, no solo de su situación económica, y de su incerteza laboral en algunos momentos, por ejemplo, con los cambios de gobierno, y etcétera, etcétera, sino también respecto de la responsabilidad, por ejemplo, que ella sentía con Doris en relación al trabajo, porque Doris de muchas formas también no solo fue su pareja, sino también de alguna manera fue su asistente, la apoyaba en muchos de los asuntos literarios, y entonces también eso es importante, y nos va dando niveles. Yo creo que eso es lo más importante, como dimensiones, focos, niveles distintos que cada lector en el fondo interpreta y une como mejor estime, pero creo que es importante a lo menos ir dejando como señas de ojo con esto, fíjese en esto es importante. Quizá una de las grandes cosas que tenían las cartas, hoy día la hemos perdido y tenemos otra forma de comunicarnos, es que finalmente estaba la vida ahí mismo. Como tú dices, es difícil separarlo. Por un lado, claro, conocemos a ella por sus poemas, por sus discursos políticos, pero en la carta en el fondo está la totalidad de Gabriela, su vida cotidiana. Entonces, eso lo hace más enriquecedor, porque finalmente el amor está en esas cartas, como también está su trabajo diario, como también está su creación, claro, como también está su conflicto en el momento, sus preocupaciones de plata. Entonces, en la carta llega a ser como un fragmento de la vida cotidiana, que en eso está involucrado todo, que eso somos. Y yo creo que eso es lo más lindo de lo epistolario, y en este caso de este libro, es que yo creo que a la Gabriela o la leímos, como te decía, en los poemas, o en su discurso, en su ensayo, pero en las cartas tenemos una Gabriela más completa, donde
es enamorada, pero también habla con los presidentes, pero también está escribiendo un gran poema, el poema de su vida, pero también está con susto por la salud, tiene un problema por la salud también, por la plata. Entonces es bonito porque las cartas realmente son como un extracto de la vida completa de una persona. Y acá se nota muy bien en esto que uno va armando, a medida que uno va leyendo, como que se va metiendo en ese día a día de la Gabriela. Y yo creo que eso es fantástico, que además en ese día a día ella está profundamente enamorada, pero nos metemos en su cotidianidad, porque eso son las cartas finalmente. Yo creo que esa es la gran riqueza de... Sí, y bueno, también está este asunto de que, como su acuerdo con Doris, entre comillas, era escribir todos los días 10 líneas, por supuesto que ella escribía mucho más que 10 líneas, y mandarlas cada tercer día. Entonces, de hecho, si bien hice el esfuerzo de que a lo menos, porque bueno, luego te cuento del asunto de la datación de las cartas que fue bien interesante, pero ella hacía mucho esto de repente de escribir, y hay incluso cartas que las empezaba a escribir en la mañana, después era como, me voy a almorzar y vuelvo, y seguía escribiendo, y después le escribía otro pedacito en la noche, y juntaba 3 cartas o a veces más, y las metía dentro de un sobre, y era un mismo envío, pero en el fondo eran 3 días condensadísimos en un solo envío. Entonces, efectivamente, como tú dices, un poco como una bitácora, es como una bitácora multinivel en el fondo. Sí, y lo otro que tiene, que yo siento que tiene este libro también mucho, es como en el fondo también la historia de la ausencia, del amor ausente. Hay mucho de esa espera. Bueno, Doris viajaba mucho, Gabriela también, tenían amores y desamores, se encontraban, pero está ese amor a distancia finalmente, pero se nota tanto la ausencia en estas cartas, como la ausencia de ese otro. Yo siento casi que es una novela de la ausencia. Como que uno termina de leer y dice, uno siente ese peso como de estas cartas que no sabe si van a llegar, pero siempre esperando, siempre alguien que no está, porque en el fondo uno le escribe una carta a alguien que no está. Claro. Hay una ausencia de por medio. Entonces, es un amor que podría ser bastante ausente, un amor apasionado, pero bastante ausente. Bueno, eso es súper interesante, porque en una de las primeras cartas, no de las primeras cartas, pero cartas más bien como del primer periodo, de hecho, Mistral le dice que ella no cree en el amor por correspondencia. Y finalmente eso, claro, si bien tiene la oportunidad de compartir más su vida hacia el final de la vida de Gabriela Mistral, efectivamente es una relación que está construida sobre, por supuesto, sobre el amor, el respeto, todo lo que sabemos, pero es una carta es un amor que está construido en base a la ausencia. Y a mí lo que me llama mucho la atención es como los usos de la ausencia. En el fondo, como usos, no quiero decirlo con ninguna carga en la palabra uso, sino que en el fondo solo como esa ausencia en el fondo en algunas cartas se transforma en las declaraciones de amor más sentidas y más... discriminatorias muchas veces. A eso voy, más sentidas como desde el lugar, como desde la luz, y como en otras oportunidades es como sentidas desde la oscuridad. Entonces es interesante eso, y como eso también de alguna manera, eso también me parece a mí que revela mucho de la forma en la que Gabriela Mistral se conducía en esta relación. También hay un asunto que tiene que ver, por ejemplo, con esto que hablamos de la inmediatez de las cartas, que de repente uno le está escribiendo a alguien que no está y qué sé yo. Hay una carta que a mí me llama muchísimo la atención, que es, habían pasado algunas semanas desde que Doris no recibía carta de Doris, entonces en el fondo le escribe una carta casi de ruptura, y después las cartas llegan y era como que el correo se había atrasado, que Doris estaba enferma, entonces le mando una carta muy cariñosa, muy feliz por las cartas que le había mandado, pero
como señal de lealtad o de honestidad, le manda también la carta que le había escrito cuando estaba triste, que era una carta tremenda. Entonces también es interesante en el fondo, a eso me refería como con los usos de la ausencia. Sí, y bueno, Dani, si uno lo lleva hoy día, que también hablábamos antes, que uno manda un mensaje y te ponen los dos cheques azul, visto, y no te contestan, y uno no ha contestado, no sé qué. Imagínate lo que debe ser mandar estas cartas que se demoraban, que se perdían, que te las robaban, y no sabías si llegaban a destino o no, que era tu única comunicación, porque uno al leer las cartas de repente dice, o sea, Gabriela, lo intensa que puede llegar a ser, o como eso, como lo sentida, cómo le cobra sentimientos de repente, o cómo quiere manipular esta relación para que ella se venga. Pero finalmente, si uno se pone en el lugar, es como este amor ausente, debe ser muy duro, porque más encima es una ausencia y una falta de comunicación, porque los medios de comunicación son lentos, y hay que, hoy día sería muy difícil mantener una relación amorosa por correspondencia. No sé si alguien lo podría hacer, y estos fueron 7 años, básicamente. Uno no puede ni aguantar el WhatsApp, imagínate. Pero hay otra cosa que es interesante de eso, porque en algún momento Doris intenta llamarla por teléfono, por ejemplo, y finalmente no es mucho, porque que podría ser una forma de comunicación más inmediata, pero Gabriela Mistral siempre le dice que no gaste plata en llamadas telefónicas porque ella no escucha, porque se escucha mal. O sea, también hay una cierta elección, que ese sea como el soporte de la relación. No sé si el soporte es la palabra, pero que esa sea la forma de comunicación por escrito. O sea, en el fondo está la dimensión como presencial de la relación, y por otra parte, cuando es en ausencia, hay una elección en que sea la escritura el vehículo, digamos, de la relación. Bueno, y es bastante coherente finalmente esa decisión, en el fondo de una escritora, y además, como tú dices, yo creo que uno puede hablar por teléfono, pero en ese papel se descarga un poco el cuerpo, la emoción, lo que se siente, con una honestidad que no sé si la voz la tiene. ¿No? Claro. El pudor quizás de hablar por teléfono, la carta no tiene ese pudor, la carta, el papel soporta, él saca afuera ese poder y deja que el cuerpo entre finalmente, con corazón, con todo, y por eso yo creo que son cartas tan intensas, porque quizá al hablarlo, uno no es tan honesto cuando lo habla hasta cuando uno lo escribe, hasta le pasa a uno quizá. Y también en ese proceso, que bueno, ella tenía un proceso creativo con la palabra, con la escritura, también hay una reflexión. A partir de cuando uno va escribiendo, va reflexionando también de esa relación amorosa, y eso también se nota en las cartas que tú pones acá. Sí. Oye, Dani, y lo otro que es interesante es el cambio de voz de la Gabriela, que de repente toma voces medias neutras, de repente medias masculina, de frentón, en ciertos casos, de repente totalmente femenina y más amorosa. Cuando se reprocha muchas veces ella su intensidad, toma una voz, o su egoísmo, toma una voz masculina. Sí. A ver si tú nos podís, como que conoces mucho más, explicarnos un poco estas decisiones quizás que tomaba si es posible entender un poco por qué toma estas decisiones, a veces hablando como un ser masculino y otras veces como femenino. Sí, o a veces neutro. Sí, la verdad es que yo estoy buscando, hay una parte del prólogo de Alia Trabuco donde ella se refiere a esto, que pienso que puede ser... Voy a poner los anteojos porque si no, no lo veo. Está bien, está bien. Dame un segundo, lo tengo aquí marcadito. Dani, mientras tanto lo buscáis, te voy a leer un comentario que manda María Francisca Llevenes, que es muy lindo, que dice: leer las cartas es confirmar a Gabriela, la persona, llena de intensidad, ausencia y de declaraciones que van confirmando la personalidad de ambas. Tanta intensidad de Gabriela termine armándola. Qué lindo. Ay, Francisco Llevenes, ¿o no? Sí. Muchísimas gracias. Muy lindo. Sí. Gracias. Y después, perdona, te voy a interrumpir también. Paulina López pregunta si
Doris, vida mía, se encuentra disponible en la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional. El libro en sí no está disponible porque es de la editorial Random House, pero sí las cartas. En el fondo lo que decía la Daniela, que trabaja ahí, es que la Biblioteca Nacional Pública o Biblioteca Pública Nacional... Biblioteca Nacional Digital, eso, en la colección del archivo del escritor, hay una partecita que dice, ustedes entran a bibliotecanacionaldigital.cl, ahí en el menú del centro hay una sección que se llama Fondos y Colecciones, ahí entran archivo del escritor y luego a colecciones y ahí está todo el archivo de Gabriela Mistral. Pero entiendo que Doris Vida Mía está en ebook para descargar. Pero no está... Te voy a poner unas fotitos. Dale, tú lee esa parte. Yo voy mostrando unas fotos que son parte también del libro, las fotos preciosas, de donde sale Gabriela. Esto es lo que escribió Alia Trabuco en el prólogo respecto a eso. Es llamativo que en muchas de estas cartas Mistral oscile entre el femenino y el masculino, que sea ella y luego él, en un vaivén de roles que fluye con libertad, lejos de las estructuras de la normatividad de género, y en una dinámica abierta y lúdica que le permite por momentos ser tú, Gabriela, para luego erigirse en el que más te quiere, yo procuraré ser menos brutal y necio, tuyo, Gabriela. El masculino, una forma gramatical que ha sido interpretada en relación al rol paternal que supuestamente habría jugado Mistral respecto a Ana, varias décadas menor, y a quien efectivamente llamaba hijita mía, hijita Doris o chiquita mía. En ese giro más bien epocal, o propio del campo chileno, y que la propia Doris adopta para referirse a su vez a Mistral, pese a la diferencia generacional como su hijita. En una lectura más contemporánea, sin embargo, este interesante vaivén entre lo masculino y el femenino puede ser leído como un giro queer de la relación, donde Mistral habita el masculino al nombrar su propio cuerpo y sus emociones, evocando con ese gesto, con esa transgresión, el carácter performático de las relaciones de género y la construcción lúdica, abierta y radicalmente transformable del cuerpo físico y textual. Y tiene bastante razón lo que dice. Sí. Por eso más que... Más fácil leerlo. Me pareció tan preciso cuando leí el prólogo de Ale que más que decirte yo, me parecía bueno citar. Oye, sí. Dani, quedándome un poco con las palabras que decía Francisca en su texto, la verdad que tiene toda la razón, en el sentido que uno si quería la Gabriela Mistral, si le gustaba la Gabriela Mistral, uno con este libro como que la termina amándola más, porque es ese lado como humano, como de que tiene todas esas complicaciones, esas crisis como que puede tener cualquier relación amorosa, porque es cualquiera, pero en el fondo verla reflejada en alguien que admiramos tanto, que es con esas palabras, como los dice, con esa sinceridad, uno como que termina como queriendo esa humanidad de Gabriela, y eso yo creo que es lo más, cuando uno termina el libro, como que uno, más que entenderla, uno como que la quiere por quien es, finalmente, porque es un ser humano completo, ¿cachai? Como en todo, es una maravillosa poeta, es una gran política, es una gran profesora, y es una gran amante, finalmente, también, y es un gran ser humano, en términos, no sé si bueno o malo, sino que un ser humano como somos todos. Sí, yo creo que eso es importante, en el fondo no... como esa dimensión humana, en el fondo, porque no se trata, y creo entender que así lo dices, en el fondo no es como, la sensación no es mi héroe Gabriela Mistral, porque tiene quiebres, porque tiene oscuridades, porque tiene momentos súper intensos, porque tiene durezas y a ratos conductas que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, que no nos enorgullecemos probablemente, claro. Evidentemente, pero creo que eso es lo importante. Y yo creo que quizás endilgando un poco más hacia el proceso de edición, eso también supuso una complejidad, porque
hay periodos durante esta relación y que están en las cartas que son tremendamente duros, que son densos, que son, como decía hace un momento, oscuros. Y la idea también era poder articular un relato que de alguna manera fuera amable y fluido para el lector, porque hay momentos que son, te diría, como un poco claustrofóbicos incluso, por la reiteración de los temas. Entonces yo creo que eso también fue un ejercicio interesante, en el fondo, como discernir cuál es la carta precisa para tal periodo, porque en el fondo era imposible poner, qué sé yo, 20 cartas que eran súper parecidas unas a otras, entonces cuál de ellas era la más apropiada para marcar este momento, en el fondo. Sí, qué difícil decisión. Dani, te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. Léeme alguna carta o un pedazo de carta de tus preferidas. ¿Tienes de cartas preferidas o pedazos para que así la gente que quizás no ha leído se entusiasme y compre el libro y se dé cuenta de la belleza del libro que está disponible? Lo vuelvo a mostrar porque hice el trabajo enorme que hiciste, quiero, recalcar el trabajo de investigación y edición que es este libro, es una maravilla, y sin duda, si quisiste que el lector fuera fluida la lectura, se logra. O sea, sin duda, y cuando se repiten cosas, porque ella es reiterativa en muchas cosas, la cosa de la plata, la cosa como decir, hay cosas como las cartas que se pierden, el miedo que tiene, pero eso también te marca un poco esa intensidad también de Gabriela. A mí sí. Eso bueno, marca el ritmo, va marcando diferentes ritmos como a lo largo de la lectura. Sí, bueno, yo creo que ese también es un poco el asunto, porque en el fondo era necesario que hubiera marcas textuales de la reiteración, en el fondo. De hecho, hay muy pocas notas en el libro, pero hay algunas notas en el fondo que ponen acento sobre eso. O sea, en el fondo hay cómo seleccionar cartas que no fueran exactamente iguales, pero que en el fondo evidenciaran la reiteración de los temas. Por ejemplo, también hay muchas y también un poco volviendo a algo que conversábamos quizás antes de empezar, hay algún asunto respecto de cómo no están las cartas de Doris, uno podría pensar que, bueno, Mistral estaba como todo el rato insistiendo y Doris era como que brillaba por su ausencia, y eso no es así de ninguna manera. O sea, Doris, por lo que uno también puede ver de las cartas y también por el ejercicio, porque, bueno, mencionaba hace un momento también que parte importante del desafío de este libro no fue solo la selección, sino también la ordenación de las cartas, porque Mistral no databa sus cartas, solo las cartas del principio están datadas. Entonces, una vez que estuvo reunido el corpus de las 183 cartas que iban a formar parte de este libro, fue el ejercicio de ordenación. Y para eso el primer paso fue revisar los sobres. Si en los sobres estaban los sellos postales que pudieran tener fecha. Cuando eso no fue posible, el ejercicio fue leer todas las cartas que Gabriela Mistral intercambió con otros interlocutores durante ese mismo periodo, y a partir de la identificación de marcas o de sucesos que pudieran estar mencionados en una y otra carta, más o menos ver dónde podía estar ubicada. Lo mismo fue, por ejemplo, con fechas de invitaciones, con acontecimientos nacionales o internacionales, hacer el ejercicio de, bueno, esto, ¿cuándo fue? Me acuerdo particularmente de unos terremotos, ponte tú que menciona, entonces, como cuándo hubo terremotos en Los Ángeles. Es como ya, en tal fecha fueron magnitud tanto, o sea, esta carta tiene que ser después de ese terremoto. Y el ejercicio siguiente fue revisar todas las cartas que Doris intercambió con los mismos interlocutores del segundo paso. Entonces, en el fondo ahí, el panorama, y ese quizás puede ser un proyecto bonito también para futuro, como en el fondo el marco, como todo esto es como el contexto en el fondo de esta relación. Red, finalmente, de correspondencia. Claro, bueno, y te cuento esto, porque en el fondo ahí también uno ve que Doris nunca dejó de estar atenta a Gabriela. Claro, estaba este asunto de que las cartas se perdían, las cartas se demoraban. También ya sabemos que las demandas de Mistral eran bastante intensas, y Doris también tenía su vida, también tenía su trabajo, entonces probablemente
de repente era difícil seguir el ritmo de la comunicación, pero quería hacer ese punto. Sí, y Dani, también hay una cosa que también se ve mucho en las cartas, que a mí me llamó mucho la atención, fue como la conciencia del tiempo y de su vejez. Es muy bonito como ella sabe que le queda poco tiempo, guardar ese tiempo para estar con Doris, y también su insistencia y su ansiedad tienen que ver también con eso, con que ella sabe que le queda poco, que no le queda mucho más, que ya está más vieja. Ella cae mucho en decir que en la vejez tiene son cartas que la vejez está rondando siempre ahí, y el poco tiempo que les queda para estar juntos. Yo creo que también ahí tiene que ver con eso. Sí, bueno, de hecho lo dice textualmente en muchas cartas, como no te voy a durar mucho. Y de hecho, a propósito de lo que me habías preguntado, las cartas favoritas, hay precisamente el primer fragmentito que tenía seleccionado es sobre eso mismo. Mira, dice, a mi edad se sabe una cosa que los jóvenes parecen ignorar, que es preciso vivir la dicha hasta que ella se va o se agota, que es estúpido abandonarla por lo que sea, negocios, cortesías familiares, turismo, que lo divino no se ha de romper, quebrar ni postergar, porque todo daña el amor excepto el mismo, todo es duro, agrio o insípido, tonto y sobrado menos el mismo, todo es basura, desperdicio, chatez, vulgaridad, plebe menos el mismo. Ojalá, si eso divino dura en ti, tú te aprendas esto, es lo único que te falta entender. Tú entiendes de este mundo casi todo, Doris mía, fenomenito, en el espíritu de las sutilezas. Igual, Dani, es imposible creer que Doris Dana no estaba enamorada de esta mujer si mira las cartas. O sea, ¿quién no quisiera que te llegaran esas cartas, por favor? Sí. Qué lindo, porque finalmente es que eso es lo que lo encuentro, son cartas de amor, pero son cartas de la vida. Es como ella también se plantea todo el tiempo la vida misma, quizás también porque está más vieja, porque Doris es mucho más joven que ella. Ella siempre está planteando como lo efímero que es el tiempo finalmente, y cómo llega la vejez, y la importancia de estar juntos en algún minuto. Hablamos también en algún minuto de esto, que Gabriela no tenía su casa, era errante, le tocó vivir en todas partes, y su único anhelo finalmente era esta casa junto con Doris, era encontrar el hogar finalmente, morir en un hogar, en un espacio que le fuera lo más parecido a lo que sintió ella alguna vez como hogar. Sí, y bueno, también hay otro asunto que es muy bonito, que a mí me conmueve mucho, que es esta idea que también está presente en varias partes del libro, en que Gabriela Mistral pensaba que el vínculo con Doris era un vínculo que venía de otra vida. También nos habla, me parece que esa sensación en el fondo, también nos habla mucho de cómo ella, como de la profundidad con la que ella se enfrenta a esta relación. Tengo otro pedacito de carta sobre eso, sí. Léelo, Dani. Sí, y lo otro que también Gabriela era muy religiosa, pero también muy esotérica, ¿o no? ¿Estoy equivocada? Entonces, lo que significaba esto como que venía otra vida, para ella tenía una importancia y un peso enorme. En el fondo sentirlo, como que lo sentía como más allá de una cosa superior, como que venían, porque tenía esa creencia muy que en realidad no tienen por qué contradecirse, pero era muy católica, pero también muy esotérica, creía mucho en energías. Yo diría que más que esotérica, en el fondo, sí, si bien puede haber un algo de esoterismo, yo diría que era más bien como que tiene una vertiente mística muy marcada, y que también está súper vinculada a sus estudios sobre el budismo y todo. De hecho, si a alguien le interesa profundizar en ese tema, Diego del Pozo publicó hace poco un libro muy bonito que indaga sobre eso, se llama Toda culpa es un misterio, que recoge varios de estos textos y es interesante. Pero claro, yo eso del vínculo de otra vida lo asocio más bien a su vertiente budista mística. Sí, que tiene ese cuento muy místico, precioso. Dale, Dani, lee. Leamos un poquito más. Bueno, dice, esto es el 3 de diciembre del 49. No entiendo por qué yo no te veo dormir a mi lado, no sé por qué me faltas. Yo me doy cuenta de que te viviré un poco más solamente. Para vivir con los tuyos tienes mucho plazo, pero mi brazo ya toca los términos.
No lo olvides, amor mío, tenlo presente. No te preocupes de ganar dinero, sino después de que yo me acabe. No me despojes de tu presencia, es toda la vida para mí, es toda mi alegría. Dame tu tiempo, devuélveme tu compañía. No te voy a durar mucho. No me arrebates ni 40 ni 50 días, es mucho para mí. No sé si volverás, todo es peligro en tu ausencia. Ves y hablas a muchos, están los que te desean en esa ciudad tremenda y tuya. Sí, nuestro lazo, vínculo, viene seguramente de otra vida. En las muchachas de Burne Jones, yo te hallé y te quise hace muchos años, 10 o más. Oh. Y esa parte que le dice que en el fondo, ay, la primera parte me emociona, es como, Sí. insisto, es imposible que Doris no esté enamorada de ella. O sea, con esa carta, ¿qué no cae? O sea, es imposible. Bueno, es que realmente es una escritora extraordinaria, no hay nada que hacer. Sí. Dani, uno pasa por en este libro, que también lo lindo que tiene es que tú también se ve, es el último amor, gran amor de Gabriela. No fue el único, pero sí fue sin duda el último y el que finalmente trascendió su muerte, porque ella fue la albacea y después todo lo demás. Pero también fue el último periodo de vida de Gabriela, que ya es una Gabriela como más cansada, más como que buscando su espacio, como buscando cosas más. Y eso se nota en sus cartas, se nota como, por un lado está esa intensidad de querer vivir este último tiempo con ese amor como intensa, pero por otro lado también está esa Gabriela, como comentábamos antes, como muy consciente de que le queda poco tiempo, con muchos miedos, los miedos que pueden venir con la vejez, que son el miedo de la plata, el miedo de las enfermedades, el de la memoria, hay varias cosas que se plantean ahí. ¿Qué rescatarías tú como de este último periodo de Gabriela? Tú que en el fondo te has leído todas las cartas, conoces a Gabriela, yo creo que eres la persona que más conoce a Gabriela en Chile, eso lo afirmo, porque sé cuántos años llevas trabajando y conociéndola, y lo matea y estudiosa y todo que eres. ¿Qué ves en este último periodo, en este amor de Gabriela, que quizás no lo viste en otros periodos, o que quizás se pone más en evidencia ciertas cosas que de Gabriela? No sé. Quizás, bueno, esto mismo también tiene una cosa como con la raza. Ahora comentábamos que escribió este libro precioso, que es Poema de Chile, que es como su gran poema, y que tiene también que ver con eso, con la raza, con el indigenismo, con que ella también en las cartas muestra mucho. Hay cartas que se tira mucho para abajo, esta cosa de que Doris como blanca y ella es india, y esa diferencia que hay, ella cree que hay diferencias, que en el fondo el amor es difícil entre esas dos, entre esas razas tan distintas. ¿Qué hay de ahí en esa? Porque por un lado sabemos que lucha por eso, y otra cosa la inseguriza enormemente. Sí. No sé, te hice varias preguntas en una. Tú ve cuál. Sí. Tuve el contexto. No, sobre lo primero, muchas gracias, pero yo no, difícilmente soy la persona que más sabe en Chile. Sé una partecita y esa partecita me la sé bien. Pero bueno, yo creo que bueno, efectivamente hay en todas estas cartas hay una Gabriela Mistral un poco más distinta, por ejemplo, al epistolario con Palma Guillén, donde las preocupaciones eran otras. También yo te diría que su forma de aproximación era distinta, quizás era mucho más impetuosa, como que siento que ahora, si bien hay una intensidad como flagrante, como hemos dicho, hay quizás como una pausa más importante. También estaba pensando que... más vulnerable quizá también estas cartas, ¿no? También. Pienso también que no es un detalle menor, y que también, no lo digo como justificación de la intensidad, pero está puesto en el libro en una notita que a partir de más o menos 1951, Palma Guillén advierte a Doris respecto de los problemas de memoria que está teniendo Gabriela Mistral. Entonces también pienso que muchos asuntos de la reiteración y de las demandas de la relación también pueden deberse a olvidos. Hay un caso muy, muy puntual que de hecho lo anoté porque me parecía que era significativo,
Hay mucha recriminación cuando están en el tránsito entre Italia y Estados Unidos. Hay mucha recriminación, por ejemplo, porque Gabriela Mistral mandó a las gatas en barco para que Doris las recibiera y Doris nunca acusó recibo de las gatas. Entonces, Gabriela Mistral estaba indignadísima porque, francamente, como no sé si las gatas llegaron o no llegaron. O sea, y lo cuento porque también es anecdótico, es un poco divertido. Así como me lo imagino perfecto, así franca, no, como le decía, qué barbaridad, Doris Dana, como no me has avisado de las gatas, y resulta que sí le había avisado de las gatas. En una de las cartas cruzadas de Gilda Péndola con Doris Dana, efectivamente sí la había, como sí, las gatas llegaron bien, no te preocupes, pero bueno, parece que lo olvidó. Eso es importante. Creo que en relación a las preocupaciones, efectivamente, sobre todo hacia el final de los años, yo te diría que hay tres preocupaciones como más periféricas a la relación, o sea, no sé si periféricas, pero que están bordeando la relación que son bastante recurrentes. Por una parte, la plata, como ya conversábamos, el asunto del dinero es súper importante y reiterativo y qué sé yo. También su situación laboral, en el fondo, cómo su permanencia en distintos lugares está sujeta a las decisiones políticas, a la forma en la que se manejaba los consulados, por ejemplo, que ella no tenía amigos políticos, que ella no era de una familia adinerada, un poco lo mismo que vemos hoy en el fondo, y cómo finalmente siempre iba quedando un poco atrás en esta escala. Eso también se hace reiterativo, y creo que también tiene mucho que ver también con, en el fondo, con esta como previsualización de la vejez en la que ella tiene que cautelar de alguna manera como su futuro y también el futuro de Doris porque se sentía comprometida con ella. Y también está el asunto de la búsqueda de este lugar. La nota editorial, de hecho, se llama Donde yo sea un poco feliz, porque yo tengo la sensación de que esa es un poco también una parte de la historia de la vida de Gabriela Mistral. Hablábamos, tú decías, y muy bien decías en el comienzo, que en el fondo su vida siempre fue de tanta errancia, pero que de alguna manera en sus inicios, yo estoy cierta que efectivamente hubo una errancia de alguna manera impuesta, pero tengo la sensación también que de alguna forma hay una errancia elegida, de alguna manera. Hay muchas cartas, no solo en este libro, sino que también en los otros materiales que he tenido que revisar, donde ella llegaba a un lugar y tan pronto llegaba, ya estaba pensando dónde más irse. Es un poco lo que pasó en España, en su periodo consular. Ella, desde que puso un pie en España, estaba pensando que se quería ir a Portugal, y finalmente eso fue lo que hizo. Por supuesto con una historia mucho más entretenida de por medio, pero finalmente fue como a donde había proyectado. Y también en muchas de las cartas, en el fondo, de repente llega a parecer un poco divertido, porque en el fondo le cuenta a Doris que le escribió a su jefe, como con todos los países a los que se podía ir, y era como desde Jerusalén hasta Ecuador o Perú. Entonces a eso voy con esta cosa de la errancia un poco elegida. Y dentro de eso también, perdón, está el asunto de las propiedades. En el fondo, ¿qué pasa con la casa de Santa Bárbara? ¿Qué pasa con esta casa? Y si nos compramos una casa. Y hay un momento en el que empieza, y por eso mencionaba lo de Donde yo sea un poco feliz, porque hay un momento en el que una de sus obsesiones empieza a ser encontrar una casita que tenga más huerto que casa. Esa parte me fascina. Es muy lindo, y el objetivo de encontrar ese lugar era que ahí ella iba a ser un poco feliz. Y me parece que eso resume un poco como... Dani, ¿podemos spoilear y decir si encontró esa casa con más huerto que casa y si fue un poquito feliz? Sí, por supuesto. Sí. Oye, mi Dani, ¿sabéis qué? Vamos a tener que ir cerrando porque el tiempo se nos pasa volando y me gustaría cerrar con ese, si encontró ese, fue un poquito feliz, con las dos cartas finales con que cierras tu libro, que yo encuentro que es un cierre magistral, maravilloso. Antes de eso, porque quiero quedarme con esas cartas, quiero decir que este libro está en todas las librerías, porque alguien está preguntando dónde lo pueden encontrar. En todas las librerías,
en Busca Libre, en la Antártica, o sea, está en todas partes, es de los libros que está siendo más vendidos porque realmente es una preciosura, realmente vale, es que muchísimo la pena tenerlo, es un lujo poder leer cada una de estas cartas, meterse en esta intimidad que nos regalas tú con esta selección de Gabriela, de verdad que lo recomiendo muchísimo, está disponible, también como decía la Dani, está en digital, por si leen digital, para la gente más joven, que no tiene ese aprecio por el papel que tiene uno, eso, así que nos podríamos quedar enormemente, también decirles que si no pueden, están todas las cartas disponibles en la Biblioteca Nacional Digital, y vamos cerrando. Dani, gracias por esta conversación preciosa, me quedaría horas, pero por suerte que yo sé que te voy a llamar de nuevo para que sigamos conversando de esto, porque es maravilloso todo lo que sabes, y cerremos con esas dos últimas cartas que son bellísimas. Encantadísima. Y muchas gracias de nuevo, Dani, a ti y a la Corporación del Libro y la Lectura por este momentito para compartir sobre este libro. Bueno, las últimas dos cartas, como les contaba antes, no tienen fecha, pero en el fondo son el cierre del libro. Querida, yo no he podido hablar a ti de lo que me trajo aquí. El tiempo me parece muy bonito, pero aún así yo quisiera mañana que tú me sacases y llevases a eso y no más que eso. Se trata, chiquita, de una que tenga sol y una cosa parecida a huerto. Yo sé que tengo bastante poco, pero de más en más yo necesito eso. Pueden hacerme jubilar cualquier día y entonces ya no podré contar con el sueldo de hoy. ¿Podrías mañana salir conmigo para ver lo que no está muy lejos? Dime si puedes. Y esta es una nota manuscrita sin fecha de Gabriela Mistral. Yo sé bien que nadie, ninguna persona en este mundo puede saber qué cosa es nuestra vida, sino excepto nosotros mismos. La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla, gracias a Dios. Yo vivo en una especie de sueño, acordándome de todas las gracias que me has hecho. Y lo que vivo es una vida nueva, una vida que siempre yo he buscado y nunca hallé. Es una cosa ella sacra y concentrada. La vida sin ti es una cosa sin sangre, sin razón alguna. Tú eres mi casa, mi hogar, tú misma. En ti está mi centro. Y el solo quererte me purifica. Ella es el abandono, la confianza completa. Yo sé que tú eres fiel como una piedra. Mi memoria es ahora un mundo. Se vuelve un universo vasto y completo. Y a la vez incompleto, porque he crecido tanto, aunque parecería que no pudiese crecer más. Hay amor grave y tan dulce, tan sin peso a la vez. Alegría mía. Oh, Dani, gracias por este libro, gracias por esta selección maravillosa y gracias a todos los que nos acompañaron y espero que les haya gustado esta conversación y vayan por su libro. Gracias, Dani. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, cuídense.